A medida que las tensiones continúan aumentando en la región, Hamás ha hecho llamados a ataques en toda Europa, aumentando los temores de posibles actos terroristas en suelo europeo. Bienvenidos a Celebridata. Suscríbete y activa la campanita para no perderte noticias como esta. Hamás, que significa Movimiento de Resistencia Islámica, es una organización política y militar palestina que fue fundada en 1987. Surgió durante la primera Intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí. Desde entonces, Hamás ha participado en numerosos actos de violencia contra objetivos israelíes. Si bien Hamás opera principalmente en los territorios palestinos ocupados, su alcance e influencia se extienden más allá de la región. A lo largo de los años, el grupo ha formado alianzas con otras organizaciones islamistas radicales y ha buscado el apoyo de individuos y grupos simpáticos en todo el mundo. En los últimos años, ha habido informes de partidarios y simpatizantes de Hamás en Europa que participan en actividades que apoyan los objetivos y la ideología del grupo. Esto ha generado preocupación entre las autoridades europeas sobre el potencial de ataques terroristas en suelo europeo. Uno de los acontecimientos más alarmantes ha sido los llamados explícitos de Hamás a los ataques en Europa. El grupo ha utilizado sus medios de comunicación y plataformas de medios sociales para difundir su mensaje e incitar a la violencia contra objetivos europeos. Estos llamados a ataques han aumentado las preocupaciones de seguridad en todo el continente. Los gobiernos europeos y las agencias de seguridad han estado trabajando incansablemente para contrarrestar la amenaza planteada por Hamás y otros grupos extremistas. Han implementado estrictas medidas de vigilancia, han aumentado el intercambio de inteligencia y han tomado medidas enérgicas para prevenir posibles ataques. Sin embargo, la amenaza de ataques en toda Europa sigue siendo una preocupación importante. A medida que Hamás continúa pidiendo violencia, existe una necesidad constante de mayores medidas de seguridad y una mayor vigilancia dentro de las comunidades europeas. El impacto de los llamados de Hamás a ataques en toda Europa va más allá de las preocupaciones inmediatas de seguridad. Estas convocatorias también tienen implicaciones más amplias para la cohesión social y las relaciones intercomunitarias dentro de las sociedades europeas. El aumento de los incidentes antisemitas y el sentimiento anti-Israel en Europa se ha relacionado con las actividades y la retórica de grupos extremistas como Hamás. Esto ha llevado a tensiones entre varias comunidades y ha afectado negativamente el tejido social general de las sociedades europeas. Es importante tener en cuenta que no todas las personas de ascendencia palestina o musulmanes en Europa apoyan o aprueban las actividades de Hamás. La gran mayoría de los palestinos y musulmanes en Europa son ciudadanos respetuosos de la ley que contribuyen positivamente a sus comunidades. Sin embargo, las acciones y la retórica de grupos como Hamás pueden crear divisiones y animosidad, que pueden ser explotadas por extremistas de ambos lados. Es crucial fomentar el diálogo, la comprensión y la tolerancia entre las diferentes comunidades para evitar una mayor polarización de la sociedad. La comunidad internacional desempeña un papel vital en el tratamiento de la cuestión de los llamamientos de Hamás a los ataques en toda Europa. La estrecha cooperación y el intercambio de inteligencia entre los países europeos, así como la cooperación con los países de Oriente Medio, son esenciales para contrarrestar eficazmente esta amenaza. Además, se deben hacer esfuerzos para abordar los factores subyacentes que contribuyen al aumento del extremismo y la radicalización. Mejorar las condiciones socioeconómicas, promover la educación y el compromiso cívico, y contrarrestar la propaganda extremista son aspectos cruciales de un enfoque integral. A medida que la situación continúa desarrollándose, es importante que los gobiernos, las agencias de seguridad y las comunidades permanezcan vigilantes y proactivos para enfrentar la amenaza que representan Hamás y otras organizaciones extremistas. Al trabajar juntos, Europa puede responder eficazmente a los desafíos y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. El tema de los llamados de Hamás a ataques en toda Europa ha provocado debates y discusiones entre los responsables políticos, expertos y el público en general. Algunos argumentan que estas llamadas deben tomarse en serio y que deben implementarse medidas drásticas para evitar posibles amenazas.
Otros enfatizan la importancia de preservar las libertades civiles y no estigmatizar comunidades enteras basadas en las acciones de unos pocos individuos. Es importante lograr un equilibrio entre garantizar la seguridad y proteger los derechos y libertades fundamentales. Este delicado equilibrio es el núcleo de las discusiones en curso sobre la lucha contra el extremismo y el mantenimiento de la armonía social en Europa. A medida que los gobiernos europeos trabajan para contrarrestar la amenaza planteada por Hamás y otros grupos extremistas, es crucial adherirse a las normas internacionales de derechos humanos. Garantizar que los organismos encargados de hacer cumplir la ley respeten los derechos de las personas y las comunidades es esencial para mantener la confianza y la cooperación entre las autoridades y los ciudadanos. Las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos desempeñan un papel importante en la vigilancia y la promoción de la protección de los derechos humanos en el contexto de los esfuerzos de lucha contra el terrorismo. Su trabajo ayuda a responsabilizar a las autoridades y garantiza que las medidas de lucha contra el terrorismo no socaven los principios democráticos y el Estado de Derecho. La educación y la prevención también son aspectos esenciales para contrarrestar las ideologías extremistas. Los gobiernos, las comunidades y las instituciones educativas deben centrarse en promover el pensamiento crítico, la comprensión intercultural y la resiliencia contra la radicalización. Es crucial abordar las causas profundas de la radicalización, como la exclusión social, la marginación económica y la falta de oportunidades para los jóvenes. Al proporcionar caminos alternativos y empoderar a las personas para que persigan objetivos positivos, las sociedades pueden mitigar el atractivo de las ideologías extremistas. El papel de los medios en este contexto es significativo. La presentación de informes responsables y la representación precisa de diversas comunidades pueden ayudar a contrarrestar los estereotipos y contribuir a una sociedad más inclusiva y cohesiva. Sin embargo, los medios de comunicación también enfrentan desafíos para navegar por la compleja dinámica entre la libertad de expresión y la presentación de informes responsables. Lograr un equilibrio entre informar al público y evitar el sensacionalismo es vital para promover una sociedad bien informada. La cooperación internacional es esencial para hacer frente a la amenaza de ideologías extremistas y pide ataques. Compartir inteligencia, coordinar esfuerzos e intercambiar las mejores prácticas entre los países puede ayudar a identificar e interrumpir las amenazas potenciales antes de que se materialicen. La cooperación transfronteriza también desempeña un papel crucial en la interrupción de las redes de financiación que apoyan las actividades extremistas. Al apuntar a la infraestructura financiera que sostiene a estos grupos, las autoridades pueden impedir significativamente sus operaciones. Los esfuerzos para contrarrestar las ideologías extremistas deben extenderse más allá de las medidas de seguridad. El fortalecimiento del tejido social de las comunidades, la promoción de la cohesión social y el compromiso con los líderes religiosos y comunitarios pueden contribuir a prevenir la radicalización y fomentar la resiliencia contra las narrativas extremistas. Si bien el enfoque de este video ha estado en los llamados de Hamás a ataques en toda Europa, es importante señalar que el extremismo y el terrorismo son fenómenos mundiales que requieren una respuesta global y global. La cooperación entre países y regiones es crucial para abordar estos desafíos compartidos de manera efectiva. En última instancia, la lucha contra el extremismo y la prevención de ataques terroristas requiere un enfoque multifacético que abarque iniciativas de seguridad, inclusión social, educación, respeto de los derechos humanos y cooperación internacional. Al combinar estos esfuerzos, las sociedades pueden trabajar hacia un futuro más seguro, tolerante y armonioso. El viaje hacia la lucha contra el extremismo y la promoción de la paz es continuo. Requiere el compromiso y la colaboración de gobiernos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil e individuos para crear un mundo donde la violencia y el odio no tengan cabida. A medida que navegamos por los complejos desafíos y las dinámicas cambiantes de nuestro tiempo, recordemos esa unidad, comprensión, etc. Y un compromiso compartido con los principios de justicia e igualdad puede guiarnos hacia un futuro más brillante.
Este video ha proporcionado una visión de la cuestión de los llamados de Hamás para los ataques en toda Europa. Esto es todo por hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia como esta.